Hebreos 5, 1 al 10. Así dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Podemos sentarnos, mis hermanos. El capítulo 5, versículos 1 al 10, hemos dicho, tratan sobre el sacerdocio de Jesucristo. Particularmente, estos 10 versículos tienen el propósito de confirmarnos que Jesucristo es un sacerdote cualificado. Los 10 versículos tienen el propósito de confirmarnos que Jesucristo es un sacerdote cualificado. Y esto lo hace el autor de Hebreos, esto es lo que nos enseña el autor de Hebreos, con el propósito de darnos confianza que podemos acercarnos al trono de la gracia por causa de la perfección de nuestro sumo sacerdote. Ya vimos el primer requisito que se cumple en Jesucristo. ¿Cuál es el primer requisito que se cumple en Jesucristo? Lean conmigo el versículo 4, solo para recordar lo que vimos la última ocasión. Dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por el Padre. El primer requisito es que para ser sacerdote tenemos que tener un llamado de parte de Dios y no ponernos a nosotros mismos y no ponerse a sí mismo. Bueno, Cristo fue llamado por el Padre para este oficio. Hoy vamos a ver un segundo requisito que se debe cumplir en el sacerdote, y es que el sacerdote debe ser capaz de ser empático. El sacerdote debe ser capaz de ser empático. ¿Y qué significa la palabra empático? Bueno, déjenme explicar esta palabra con una palabra muy parecida, que es simpático. ¿Qué tiene que ver empatía con simpatía? Mucho si entendemos el origen de las palabras. Hoy para nosotros alguien simpático es alguien que cae bien, ¿no es cierto? En la forma común así es como lo podríamos definir. Alguien simpático es alguien que cae bien, alguien que su personalidad lo hace entrar, digamos, en los diferentes grupos. Cae bien.
es agradable, o como decimos de otra forma coloquial, es de sangre ligera. Los hay de sangre pesada. Los hay aquellos que no son tan simpáticos. Pero un simpático, decimos, es alguien de sangre ligera. O sea, es fácil de tratarlo. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con empático? Bueno, realmente, hermanos, hay otra acepción a la palabra simpático. Y es que la palabra simpático viene realmente de una palabra griega y quiere decir simpatía, quiere decir uno que tiene, sin, realmente es una preposición que transmite la idea con una relación, y pathos. ¿A qué les suena pathos? A pasiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, decimos apático. Ese es apático. ¿Qué queremos decir cuando mencionamos que alguien es apático? La A tiene el propósito de negar. No. Pathos, o sea, no tiene pasión. Es uno sin pasiones, es apático. Bueno, simpatía quiere decir uno que puede tener pasiones. Uno que puede sufrir. Uno que tiene la capacidad de sufrir con otro. Empatía es lo mismo, es semejante. Uno que tiene la capacidad de tener sufrimiento, de compadecerse de otro. Déjenme intentar explicar la palabra empatía, ya no por su parentesco con otras palabras, sino como es casi siempre mejor con una ilustración. Y déjenme contarles una historia de mi propia familia para poder transmitir bien la palabra y el significado de empático, porque debemos entender bien la palabra empático, ya que este es un requisito que se debía cumplir en el sacerdote. Tuvimos el privilegio hace varios años atrás, cuando yo todavía vivía con mis padres, no sé, será hace 12 años atrás, de recibir en nuestra casa a un sobrino. Este sobrino vivía solo con su mamá y su mamá murió cuando él tenía apenas 10 años. Murió súbitamente, realmente no tenía una enfermedad crónica y él quedó prácticamente desamparado. De alguna forma mis padres resolvieron traerlo a casa y él empezó a vivir con nosotros. Pero era evidente que sufría. Era evidente su dolor, su angustia. Y yo, que me llevaba muy bien con él, intentaba consolarlo, distraerlo, pero realmente muchas veces me faltaban las palabras para poderle traer consolación. No obstante, un día mi papá lo tomó aparte un sábado y lo llevó a un café. Y es que él nos decía, yo entiendo lo que pasa y creo que yo entiendo lo que está sufriendo y creo que le puedo ayudar. No puedo sanar su dolor, pero sí puedo, sé lo que está sufriendo y quizá puedo darles unas palabras de aliento. Y es que mi padre había perdido a su madre cuando él solo tenía 8 años en un accidente automovilístico, y esa relación, esa experiencia que ambos compartían, lo hacía a él de una forma más que a nosotros, capaz de dolerse con su dolor. Le daba la capacidad de tener ese mismo sufrimiento, de recordar ese mismo sufrimiento y entonces darle palabras, consejos y aliento que estuvieran de acuerdo a su necesidad. O sea, él tenía una empatía para con él. Sabía o tenía idea de ese mismo dolor.
Pasó por circunstancias semejantes que lo hacían capaz de sentir lo mismo, de imaginar lo que venía a su mente, de imaginar los pensamientos que podían venir en contra de Dios y demás. Hermanos, eso es empatía. La capacidad de comprender el sufrimiento de otro. Y dice el autor de Hebreos que ese es un requisito del sacerdote. Lean conmigo versículo 2 y 3, en los cuales vamos a poner nuestra atención en la primera parte del sermón, y después el versículo 7. Hebreos 5, 2 y 3 dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mi argumento esta mañana es entonces que había un requisito para el sacerdote: no solo ser llamado por Dios, sino además tener la capacidad de dolerse con otros, o sea, ser empático. Ser empático. Y mi segundo argumento en este sermón es que Cristo tiene la capacidad de ser empático. Hermanos, ¿por qué se requería del sacerdote empatía? El sacerdote estaba constituido para mediar entre Dios y los hombres. Vean conmigo el versículo 1. Hebreos 5:1. Por tanto, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. El sacerdote tenía la labor especial de lidiar con los hombres para intermediar ante Dios, para que Él pudiera obrar como un canal de reconciliación con Dios. Es por eso que el sacerdote tenía que tener una compasión particular. De hecho, nuestra traducción es buena en el versículo 3, pero creo que hay otra traducción, la Biblia de las Américas, que es un poco más precisa. Es un poco más precisa. Escuchen lo que dice la Biblia de las Américas. Dice: y puede obrar con benignidad. Y es que la palabra griega realmente tiene la idea más bien de que se requiere que alguien pueda hacer algo. ¿Qué debe poder hacer? Dice, nuestra palabra en la Reina Valera es paciencia, para que pueda tener paciencia. Pero paciencia no es tampoco la mejor traducción. La Biblia de las Américas lo traduce como benignidad. Bueno, tengo que decirles algo. La palabra griega que se traduce en nuestro texto por paciencia y en la Biblia de las Américas benignidad, esa palabra se usa solo una vez en la Biblia, aquí. De manera que esto la hace compleja, o más bien muy amplia. La idea es que se requiere del sacerdote que pueda ser un hombre que tenga compasión, que tenga benignidad, que tenga paciencia. O sea, debe ser un hombre que pueda ser empático con los pecadores. Por eso era necesario que fuera un hombre, para que se pudiera mostrar compasivo. Hermanos, un ángel lleno de amor puede tener
algo de misericordia para con nosotros. Pero solo un hombre puede tener empatía, compasión, o sea, sufrir con nosotros también. Por eso, debía ser tomado de entre los hombres para que él, estando rodeado de las mismas debilidades, pudiera ser paciente con el pueblo. Hermanos, un gran ejemplo de esto es Moisés. Abran sus Biblias en Números 14. Números 14. Versículo 13 al 15. Dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, y empieza a explicar lo que hablarán diciendo, ahora te ruego, magnifica tu poder, versículo 17, como lo hablaste. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrás por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces dice Jehová, yo perdonaré. Tenemos aquí a un hombre, Moisés, rodeado con las mismas debilidades, que intercede ante Dios por misericordia, y puede interceder con esa pasión, con ese corazón en su mano, debido a que él era un hombre rodeado de las mismas debilidades. De hecho, se dice que era el hombre más manso de la tierra, y cuando Aarón y Miriam hablan en contra de él, ahí tenemos a ese Moisés intercediendo por su hermana, diciendo, tráele perdón y que solo dure esto un tiempo para que no caiga en demasiada vergüenza. Eso es empatía. Ahora, ¿por qué es necesaria la empatía? Hermanos, veamos cómo describe la Biblia aquellas personas con el que el sacerdote tiene que estar lidiando constantemente. Hebreos 5, versículo 2. ¿Quiénes son las personas con las que debe estar lidiando el sacerdote? Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Por qué el sacerdote debe ser paciente? Porque el sacerdote tiene a su cargo esas personas que Hebreos está llamando ignorantes y extraviados. Pregunta, ¿de quién está hablando? Ayer hice esa pregunta en el devocional, en la noche, preparándonos para este día, y aunque cuesta quizá trabajo por el orgullo contestar, todos contestaron bien. Yo espero que aquí también contestemos bien. ¿A quién se refiere Hebreos 5, 2 por ignorantes y extraviados? A nosotros. Bueno, en este caso al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué quiere decir ignorantes y extraviados? La palabra ignorantes no tiene tanto que ver con que no sabemos, no tiene que ver con ignorancia o con problemas intelectuales. No, la palabra ignorante, si ustedes recordarán, el apóstol Pablo usa frecuentemente ese lenguaje para hablar de la oscuridad que teníamos en nuestros pecados.
Déjenme leerles un texto en Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, vean, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué significa la ignorancia? La Biblia dice esta mañana a todo hombre que no está en Cristo, que es ignorante. Y no importa que tenga su licenciatura, o que sea muy culto, o que tenga una maestría o un doctorado, no importa, la Biblia llama a todo pecador esta mañana, no arrepentido, ignorante. ¿Y qué significa ignorante? No quiere decir que no piensa bien, quiere decir que su entendimiento no puede discernir las cosas espirituales, que está cegado a la verdad y por lo tanto camina en la vanidad de su mente y sus pecados. Pero mis hermanos, ¿por qué la Biblia o este texto llama al pueblo de Dios también ignorantes y extraviados? Si nosotros ya hemos sido regenerados, si ya nacimos de nuevo, ya no caminamos en la vanidad de la mente. Pero mis hermanos, la verdad es que aunque hemos sido lavados de nuestros pecados, los vestigios del pecado todavía quedan en nuestro corazón y por eso muchas veces y constantemente todavía caemos en nuestros pecados, todavía nos rebelamos a la voluntad de Dios, todavía, hermanos, somos atrapados. Y hermanos, yo creo que no debo convencerlos demasiado de que esto es una realidad. ¿No hemos visto esta mañana al Hijo de Dios llamado David cayendo en graves pecados por su ignorancia? No es que no sabía la ley de Dios, no es que no la conocía, pero los vestigios del pecado todavía hacían estragos en David, de manera que podía ser convencido por su carne. Peca, tómala. O podía escuchar a Satanás y darle espacio en su mente. Ve, tómala, llégate a ella. Y todavía, por lo tanto, estaba en ignorancia en ese sentido. Todavía estaba atrapado en ese pecado. Todavía era estorbado. No hemos llegado, mis hermanos, a la plenitud de nuestra santificación. Esperamos la resurrección para que eso ocurra. Y por lo tanto, mientras eso pasa, todavía estaremos luchando constantemente con el pecado y seremos atrapados y seremos en ocasiones zarandeados como el mismo Pedro. Como el mismo Pedro cuando niega al Señor, o Pedro cuando cae en hipocresía con los gentiles. El sacerdote debía ser paciente, benigno, empático, porque su objeto de trabajo, por decirlo así, era el pueblo de Dios que todavía participa de dureza en el pecado. El pueblo de Dios que todavía tiene los vestigios del pecado en su corazón y por eso todavía cae y por eso todavía tropieza. Mis hermanos, esta es nuestra realidad aquí en la tierra. Esperamos la santificación y la regeneración de todas las cosas, pero mientras eso pasa, todavía hay necedad en el corazón, todavía hay dureza, todavía hay rebeldía, todavía se cae en pecados. Pero ignorantes, y además agrega otra palabra, extraviados. La idea es uno que se aparta del camino. David estuvo al menos, según algunos comentaristas calculan, al menos 7 u 8 meses en endurecimiento. Salomón, ¿cuándo se arrepintió de todos sus pecados? Al menos un tiempo estuvo endurecido en sus pecados. Mis hermanos,
El pueblo de Dios todavía lucha con el pecado, todavía lucha con los vestigios del pecado, y por eso caemos y necesitamos un sacerdote paciente, benigno, y el pueblo de Dios se extravía constantemente. Mi hermano, ¿no ha pasado ya en tu vida cristiana algún extravío? Esta semana en donde te endureciste y olvidaste los mandamientos de Dios, te apartaste, decidiste practicar el pecado esta semana, te endureciste en tu corazón, quizá te apartaste de la iglesia por algunas semanas porque tu corazón estaba duro. Esto está hablando del pueblo de Dios. Entonces, si preguntamos por qué el sacerdote debe ser compasivo, espero que ya sea claro por qué. Porque el sacerdote debía interceder por un pueblo ignorante y extraviado. ¿Pueden imaginar aquel sacerdote cuando venía nuevamente ese hombre para acercarse a él y decir: sacerdote, sumo sacerdote, necesito nuevamente que ofrezcan este sacrificio por mis pecados, como enseña Levítico capítulo 1 y 2. He fallado, he pecado. Y viene otra vez en unas 2, 3 semanas, y el sacerdote nada más lo ve de lejos. ¿Qué pasó? He vuelto a fallar. Necesito que ofrezca. Y viene la próxima semana. Y hasta el sacerdote se esconde un poquito, ¿no? El sacerdote debía ser caracterizado por paciencia. Porque el pueblo se iba a desviar y a pecar, no una, dos, sino constantemente. ¿Y por qué el sacerdote podía ser paciente? Hermanos, porque él estaba rodeado de debilidad también. Vean conmigo el versículo 2, nuevamente. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por eso el sacerdote era tomado de entre los hombres, porque al ser hombre, el sacerdote iba a luchar con propias debilidades, de manera que cuando viera a ese padre de familia venir una vez más, aunque su corazón iba a pensar por un momento, decir: otra vez viene este hombre, inmediatamente su corazón debía ser movido a pensar: pero Señor, ¿no fallo yo igual? ¿No estoy yo también rodeado de la misma debilidad? Y es que el sacerdote poseía una doble debilidad, una debilidad natural y una debilidad moral. La debilidad natural, hermanos, es aquel cansancio, aquella fatiga, aquellas tentaciones que él junto con sus hermanos luchaba y tenía. Pero además tenía una debilidad moral. Lean conmigo versículo 3. Y por causa de ella, o sea, de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sacerdote podía ser doblemente compasivo. En primer lugar, porque él tenía las mismas debilidades. En segundo lugar, porque él también era pecador, y de esa manera él podía tener una doble compasión. Miren, hermanos, entre el pueblo debía haber una compasión general, pero el sacerdote debía tener una doble compasión, una doble medida de compasión. Mis hermanos, es mi deseo mostrar cómo esto tiene su cumplimiento en Cristo, pero déjenme parar por un momento y aplicar esta palabra a sus corazones. En primer lugar, diciendo esto: la compasión del sumo sacerdote demuestra el amor de Dios. Dios puso un mediador que pudiera tratarnos con suma compasión. Mis hermanos,
¿Por qué el sacerdote debía ser compasivo? Porque Dios quería y quiere que su pueblo sea tratado con paciencia, con ternura, con benignidad. Y por eso puso a un sacerdote que pudiera ser tierno. Mi hermano, cuando los hombres veían la compasión del sacerdote, debían levantar sus ojos más arriba y decir: Dios nos ha dado un sacerdote compasivo porque Él nos ama sobremanera. Él quiere que seamos tratados con ternura, con paciencia. Él no quiere tratarnos con rudeza. Y de esto entonces los pastores de la iglesia, hermanos, debemos aprender algo. Los pastores están rodeados de debilidad, rodeados de faltas, rodeados de también diversos pecados. Y por lo tanto deben mostrarse pacientes con la grey de Dios. Así lo aplica el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5. Déjenme ir a ese texto brevemente. Primera de Pedro capítulo 5 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los pastores deben imitar al sacerdote del Antiguo Testamento en su ternura y paciencia. Pero mis hermanos, esto también tiene una aplicación para todos nosotros. Si Dios puso sacerdotes en el antiguo pacto para que el pueblo de Dios sea tratado con misericordia y benignidad, y Dios llama a los pastores del nuevo pacto a que traten con paciencia, con benignidad, con ternura a la grey. Mis hermanos, ¿cómo se deberían tratar los unos a los otros? ¿Cómo se debería tratar los unos a los otros? ¿Cómo deberían tratarse cuando uno peca contra otro? O cuando uno ve pecar a otro. O cuando ve a un hermano que constantemente está en lucha y en lucha y en lucha. Hay hermanos que tienen victorias y después luchas. Hay hermanos cuyas vidas se caracterizan más por lucha tras lucha. ¿Cómo tratamos a esos hermanos? ¿Cómo tratamos a ese hermano que todavía no tiene ese carácter que tiene que ser moldeado como también nosotros? ¿No debería esta benignidad que Dios ha mostrado para con su pueblo al poner sacerdotes compasivos, no debería movernos a tener compasión, paciencia, benignidad unos con otros? Mis hermanos, en la iglesia de Cristo no deberíamos estarnos mordiendo y comiéndonos unos a otros. Porque si hemos recibido gracia, ¿cómo debemos tratar a los demás? ¿Ha pecado uno contra ti? Reconcíliate con él. Hay uno que te impacienta constantemente, ámalo, sopórtalo, busca cómo hacerle el bien. Hermanos, la gracia debe abundar en nuestra iglesia. La gracia, la compasión, la ternura, la paciencia, el amor. Porque debemos mostrar el amor de nuestro Padre. ¿No dice así el apóstol Pablo en Gálatas? Haced bien a todos los hombres, mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, que Dios nos ayude al ver a este sacerdote compasivo, a buscar ser pacientes y compasivos unos a otros.
Y dábamos una aplicación de este mismo texto en el estudio que se tuvo de varones hace algunas semanas. Mis hermanos, ¿y cómo debes comportarte en el hogar para aquellos que Dios ha puesto a tu cargo? ¿Cómo debes mostrarte con tu esposa que quizá tiene esas fallas que te incomoda y esos pecados? Como un sacerdote que va a llevarle la palabra para santificarla, para amonestarla, para instruirla, pero siendo paciente, porque tú también estás rodeado de debilidad. ¿Y cómo con nuestros hijos? Con paciencia, con ternura, con benignidad, mis hermanos, con gentileza, porque así hemos sido tratados por nuestro Dios. Pero déjenme pasar a mostrar la empatía de Cristo, porque ese es el propósito del autor de Hebreos. El autor de Hebreos en el versículo 2 y 3 nos dice cómo era necesario que en el antiguo pacto el sacerdote fuera empático. Pero ahora en el versículo 7 nos demuestra, y Cristo también tiene este atributo de ser empático. De otra manera no podría ser un sacerdote. Versículo 7, léanlo conmigo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Eso lo veremos después, la próxima semana. La próxima semana nos vamos a concentrar en cómo es que Cristo fue perfeccionado por sufrimiento. Hoy, concentrémonos solo en esto. El autor nos muestra que Cristo puede ser empático porque también fue débil. También fue débil, mis hermanos. A cada uno de nosotros nos debería temblar la boca al hablar de la debilidad de Cristo. Si no es, porque el texto es lo que está diciéndonos de Jesús. Jesús es verdadero Dios. Es verdadero Dios. Y niños, ¿puede Dios cansarse acaso? Niños, ¿puede Dios acaso perder su fuerza? Niños, ¿hay algo para Dios que sea imposible de hacer? Todos los niños responderían en esta iglesia, estoy seguro. No hay nada imposible de hacer para Él. Dios puede hacer todo lo que está en su santa voluntad. Bueno, Jesucristo es Dios, y en cuanto a que es Dios, tiene omnipotencia y todo lo puede. Pero, mis hermanos, en cuanto a que fue y es verdadero hombre, fue capaz de padecer debilidad. Y el versículo al menos nos deja con 3 frases en el versículo 7 para confirmar su debilidad. Lean conmigo el versículo 7. En primer lugar dice, en los días de su carne. Cristo, en los días de su carne. Hoy Cristo está en los días de su gloria. Y si me preguntas, ¿posee alguna debilidad hoy? Yo te digo, no. Porque aunque sigue siendo verdadero hombre y verdadero Dios, obviamente, ahora como verdadero hombre está exaltado en su trono de gloria, y toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra para hacer según su beneplácito como Señor. Pero en los días de su carne, cuando habitó aquí en la tierra, tuvo debilidad desde el pesebre hasta la tumba. Cristo padeció debilidad desde el pesebre hasta la tumba. Mis hermanos, alabemos a nuestro Salvador, que por nosotros se hizo hombre para poder ser un sacerdote débil, compasivo con nosotros.
en su debilidad, era perseguido en el vientre de su madre. En su debilidad, nacía en un establo. En su debilidad, era amonestado por la ignorancia de su madre. En su debilidad, fue rechazado. En su debilidad, fue azotado. En su debilidad, le escupieron. En su debilidad, lo puñetearon. En su debilidad, lo hicieron cargar una cruz. En su debilidad, clamó: ¿por qué me has abandonado? En su debilidad, cayó estando en la tumba por 3 días y 3 noches. En los días de su carne, aquí la palabra carne tiene la idea de transmitir esa debilidad. En los días de su debilidad. ¿Qué hizo en los días de su debilidad? Ofreció ruegos y súplicas. ¿Quién ruega, mis queridos hermanos? ¿Quién ruega? ¿Ruega el que lo posee todo y el que no tiene necesidad? ¿O ruega y suplica a aquel al que le falta algo? Y veamos cómo suplicó. ¿Cómo rogó? Con clamor y lágrimas. No fue un ayúdame. Fue un: si es posible, pasa de mí esta copa. Y repitió: si es posible, pasa de mí esta copa. Y repitió: si es posible, pasa de mí esta copa. Con lágrimas, con clamor, se derramó ante aquel que podía librar su alma, ante el Padre. Y clamaba en la angustia, en su debilidad, en su dolor. Y por lo tanto, Él puede ser, Él fue capacitado, mis hermanos. Él tomó carne, no solo para morir, sino para padecer debilidad, para poder ser ahora nuestro sacerdote, porque ahora estando en gloria y haber él tenido nuestra misma debilidad, puede tener empatía con nosotros. Ahora, el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía una doble empatía. ¿Jesús acaso solo tiene una? Yo digo que el sacerdote del Antiguo Testamento tenía una doble empatía. Una por su debilidad natural como hombre y otra por su pecado. Cristo no tiene pecado. Cristo es perfecto. Cristo no cometió pecado. ¿Le falta entonces empatía al Señor Jesucristo? Mis hermanos, Cristo tiene una doble empatía por esta razón. Isaías 61 dice que el Mesías sería lleno del Espíritu Santo sin medida, o sea, como ningún otro, para poder dar consolación a los afligidos, para poder librar a aquellos que estaban en las cárceles, para poder hacer caminar a aquellos que no podían. Cristo tiene una doble empatía, pero su empatía es por una debilidad perfecta. Siendo lleno del Espíritu Santo, puede tener la compasión necesaria y exacta para su iglesia. Mis hermanos, es necesario que el sacerdote sea empático. Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas y clamor, y todo quedó registrado para que la iglesia no tenga duda que Cristo es un empático sacerdote. Ve la compasión de Jesús. El sumo sacerdote es uno que tiene que tener un corazón que se duela con los demás. Mi hermano, amigo, mira que hay uno que por ser lleno del Espíritu Santo puede tener compasión de los pecadores, y estando en el madero
¿no dijo acaso, perdónalos, no saben lo que hacen? Oh, mi amigo, ve la compasión de Jesús, que cuando esos asesinos, esos criminales lo alzaban en el madero, Él gritaba, Señor, ten compasión de ellos, porque no saben lo que hacen. Oh, pecador, hay uno que de ti puede tener compasión. Y no es tu padre, y no es tu madre, y no es el pastor. Hay uno que se compadece de tu alma y por eso vino a la tierra a sufrir por los pecadores. Hay uno que puede tener misericordia de ti, que ha amado a miserables pecadores, que cuando vino el leproso no lo rechazó, lo tocó y dijo, quiero que seas sano. Esa es su compasión. Salvar a pecadores es su gozo. ¿Quieres perdón de pecados? ¿Te sientes miserable por causa de tus pecados? En Él hay perdón para el más miserable pecador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mis hermanos, ¿no debería nuestro corazón ya sentir tan solo gozo a la luz de esto que escuchamos? Tenemos un sacerdote compasivo, tierno con los pecadores. Pero mis hermanos, a la luz de esto entendamos dos cosas y con esto he concluido. ¿Has pecado contra tu Dios? Espero que ahora tome más sentido las palabras de Juan cuando dice que tenemos a un abogado que intercede por nosotros. Si has pecado ante tu Dios, no tienes por qué huir, porque hay un sacerdote compasivo, el cual, aunque no pecó, al ser lleno del Espíritu, tiene compasión de ti, no 7 veces, sino 70 veces 7. Yo sé, te avergüenza ir otra vez ante el trono de la gracia. Quizá por lo que viste en el computador una vez más. Quizá por la forma en la que trataste a tu esposa una vez más. Quizá por la forma en la que miraste a esa mujer una vez más. Quizá por la forma en la que volviste a tener malos pensamientos contra esa persona, hermana, una vez más. Yo sé que te avergüenza que una vez más has codiciado, que una vez más se ha descontrolado tu carácter, que una vez más has pecado contra tu familia, que una vez más has pecado contra tus jefes en el trabajo, que una vez más has fallado. Habías dicho que ibas a mantener esa comunión y devoción con Dios. Y una vez más te encuentras ese domingo en la mañana pidiendo perdón al Señor, diciendo, Señor, otra vez no he leído y orado como había quedado. Pero ¿qué harás? Tienes un sacerdote compasivo que te vuelve a aceptar. Eso es gracia. Eso es paciencia con los ignorantes y extraviados. Eso es ternura. Eso es benignidad. Mis hermanos, que el amor de Cristo nos haga regocijarnos esta mañana, no para pecar más, sino para arrepentirnos, para buscar su gracia, para acercarnos a Él, porque venimos una vez más al trono y decimos, Señor, he vuelto a fallar, no he cumplido, he vuelto a ver eso, he vuelto a mirar aquello, he vuelto a hablar de una mala manera, Señor, perdóname, pero quiero gracia. Y esa es la segunda cosa que nos mueve en este texto. Decían los hombres que se quedaron inertes en la parábola de Mateo 25, Señor, es que no
yo no hice nada, no invertí, no usé mis dones por causa de que yo pensaba que tú eras un hombre malvado y duro y severo. Dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Hermano, ¿qué dirás al final de la carrera? Señor, es que yo no vencí ese carácter, es que yo no vencí ese pecado, es que yo no tuve victoria sobre eso. Porque aunque te pedía perdón, yo sé que eres un hombre duro, un hombre severo, un hombre que no tiene paciencia. Yo sabía que no me ibas a dar gracia, que no me ibas a dar una oportunidad más, que no me ibas a dar de tu bendición para vencer mis pecados. Por eso no me acerqué. Hermanos, ¿podemos decir eso a la luz de Hebreos 5? No hay razón por la cual no podamos buscar gracia una vez más, pedir perdón una vez más y buscar su favor para vencer en nuestra vida una vez más, porque Él es un tierno sacerdote que se compadece. ¿Estás en tentación? Él sabe lo que es ser tentado. ¿Sufres por el abandono, por el rechazo? ¿Estás en tristeza, en angustia? Él también lo ha sufrido. Él se puede compadecer de ti. Él es empático. Él te puede dar la gracia necesaria para vencer. Mis hermanos, tenemos un sacerdote con el cual podemos vivir la vida cristiana de triunfo en triunfo y victoria en victoria, porque Él es compasivo con su iglesia. Oh, mis hermanos, ¿no les da eso el deseo de alabar a su Señor? De dar una acción de gracias por este excelente sumo sacerdote. De acercarse a Él y pedir perdón por las cosas con las que han fallado en contra de Él. Y al mismo tiempo decir: dame la gracia necesaria para seguir caminando en tu voluntad. Mi hermano, Él jamás va a decir de su iglesia: me tienes cansado, ya no te soporto más. He escuchado a hombres y en ocasiones a mujeres hablar así de su cónyuge. Pero nunca escucharás a este sacerdote hablar así de su esposa. Él es tierno y compasivo con ella. ¿Qué debilidad tienes que Él no te pueda ayudar a vencer? Hermanos, Él no nos va a rechazar. Que el Señor te consuele y te anime a acercarte a Él con esas palabras, para buscar su gracia, para buscarlo en oración, sabiendo que si la viejecilla tuvo respuesta porque el juez injusto se hartó de escucharla, ¿cuánto más ustedes tendrán respuesta? Porque les ama y porque está pronto y dispuesto a bendecirlos en sus necesidades. Amén, hermanos.